La Voz de América presenta. La variante Omicron infectará eventualmente a todos, advierte el principal epidemiólogo de la Casa Blanca. No hemos sufrido frío, hambre, enfermedades. Migrantes en la frontera norte de México denuncian estar expuestos al COVID-19. Inflación en Estados Unidos alcanza su punto más alto en 40 años. Y un potente contaminante es vetado por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias. Anthony Fauci, el principal asesor de la Casa Blanca para el manejo de la pandemia, aseguró este miércoles que Omicron es tan contagiosa que en algún momento todos probablemente nos contagiaremos. José Pernalete nos tiene más detalles de esta información. José, ¿qué más dijo el epidemiólogo? Así es, Yasmin, se trata de una estimación en la que afirma que la humanidad va a tener que aprender a convivir con esta condición, así como ocurre con otras enfermedades como el sarampión o la viruela. En otras informaciones, en el día de hoy, desde la Casa Blanca, se advirtió sobre la importancia, específicamente los CDC indicaron que es necesario mantener en buen estado de salud a los médicos y enfermeros del país debido al incremento de ingresos de pacientes en los hospitales de la nación. Cifras del Departamento de Salud de Estados Unidos develan un incremento de 47% de nuevos casos en los últimos 7 días. Las admisiones en los hospitales están alrededor de 19.800 ingresos cada 24 horas. Sin embargo, los CDC afirmaron que el 90% de los pacientes con Omicron salen del hospital en 3 días o menos debido a las complicaciones leves que genera esta variante del coronavirus. Al respecto, el principal asesor de la Casa Blanca en la guerra pandémica, Anthony Fauci, apunta hacia un eventual declive de casos por Omicron y dijo que la humanidad deberá aprender a vivir con el virus. Eso solo sucede con los programas de vacunación masiva, como hicimos con el sarampión, pero finalmente lo controlaremos. Y si lo controlas de alguna manera, está a un nivel bajo, las personas se vacunan y se refuerzan, tarde o temprano, a medida que comenzamos a vivir con eso, prácticamente todo el mundo terminará expuesto y probablemente se infectará. Pero si estás vacunado y estás reforzado, las posibilidades de que te enfermes son muy bajas. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud recomienda priorizar las pruebas de detección del virus en las Américas a personas con síntomas para prevenir nuevos contagios de Omicron. De hecho, advierte sobre mantener a salvo al personal médico. Cuando haya vacunas disponibles suficientes, se debe priorizar a los profesionales sanitarios para que reciban dosis contra la COVID. Cifras oficiales indican que diariamente se registran en Estados Unidos 1.600 muertes cada 24 horas. Esto representa un aumento del 40% en comparación al periodo anterior, es decir, la pasada semana. Yasmin. José, muchas gracias. Y en más información, un nuevo giro dio el proceso migratorio del deportista Novak Djokovic en Australia. El número 1 del tenis mundial admitió que se saltó la cuarentena y proporcionó información falsa para ingresar a ese país. La participación de Djokovic en el Abierto de Australia, que comienza el 17 de enero, está en el limbo mientras se espera una decisión de las autoridades australianas que podría terminar en su deportación. En alto riesgo de infectarse por COVID-19 permanece la población migrante que acampa en varias ciudades mexicanas a la espera de ingresar a Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo visitó uno de esos albergues en Reynosa. En condiciones críticas como las mías, mire cómo estoy. Leslie es una migrante enferma, hospedada en el campamento improvisado de migrantes en la ciudad fronteriza de Reynosa. Mire, en primer lugar, casi no puedo hablar, estoy mal de la garganta. Segundo lugar, tengo a mi esposo que me le dio un derrame cerebral. Está preocupada por sus 3 hijas y su esposo. Que no puedo caminar bien. Pues vivir con más de 2,000 personas en este campamento y en condiciones precarias es estar expuestos al COVID. Estamos sufriendo aquí, nos hemos sufrido frío, hambre,
enfermedades. Solamente 3 ciudades fronterizas como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo representan el 60% de todos los casos en el estado de Tamaulipas, donde la mayoría de las ciudades a lo largo del Río Grande tienen en rojo su semáforo epidemiológico. Pues yo creo que tendrían que evaluar el tema de los riesgos que corren para poder llegar hacia el vecino país de los Estados Unidos. México ya reporta más de 4 millones de casos de COVID. El hecho de las variantes de esta enfermedad pues exige a los gobiernos diseñar nuevas estrategias y realizar nuevas acciones. La gente siempre va a estar en ese plan de querer llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Le cueste lo que le cueste. Así arriesgan su familia, así arriesgan sus niños. Leslie nos dice que ha visto a migrantes ser llevados a emergencias en condiciones críticas como las de ella. Se los han llevado a emergencia, le han muerto. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México. Una organización sin ánimo de lucro denuncia que en Estados Unidos existe una modalidad que involuntariamente termina separando a familias migrantes. Jorge Agobián nos da los pormenores. Familias completas en busca de protección han enviado a sus hijos solos a entregarse ante la patrulla fronteriza estadounidense, porque solamente los menores están exentos de deportación, así como del programa Permanecer en México, reinstaurado por decisión de un juez. Hemos visto a niños que quedaron solos, han estado con un padre o tutor legal y luego algo le sucedió a ese padre o tutor legal mientras se ven obligados a esperar en condiciones peligrosas en el norte de México, esperando la oportunidad de pedir protección. Los casos han sido documentados por la organización Kind, de la que Jennifer Patko es vicepresidenta. En un reciente informe, la ONG estableció que la separación familiar no deseada ha causado traumas y protecciones legales reducidas para los menores, que en muchos casos deben enfrentar solos el proceso de asilo en Estados Unidos. Todas estas políticas, incluso si hay una política que pueda eximir a los niños no acompañados, siguen teniendo un gran efecto en los niños cuando a los adultos y a las familias no se les permite pedir protección. A principios de su mandato, el presidente Joe Biden ordenó excluir a los menores de una orden, aún vigente desde la administración Trump, que invoca la pandemia para expulsar automáticamente a quienes intenten ingresar vía terrestre a Estados Unidos. En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que establecerá una serie de lineamientos que prevengan la separación de familias, citando los esfuerzos de la Casa Blanca para reunificar a más de 3,000 niños separados de sus padres durante la administración Trump. Hemos visto algunos pequeños pasos que estamos muy contentos de ver, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para garantizar que los niños estén seguros y saludables. En total, unos 146,000 menores fueron detenidos por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2021. Jorge Agobián, Voz de América. En un 7% aumentó la inflación en Estados Unidos durante diciembre del 2021, una cifra que no se había registrado en casi 4 décadas. Laura Sepúlveda, en Estados Unidos se ha hablado de la inflación como algo que podría mejorar, pero ¿qué dicen los expertos sobre esta tendencia económica? Pues, Yasmín, no solamente dicen que es una situación que podría durar bastante tiempo, sino que podría implicar que la administración, específicamente la Reserva Federal, tuviera que subir sus tasas de interés para poder compensar un poco esta inflación tan alta que se está registrando. Lo que quiere decir que, por ejemplo, la adquisición de bienes como viviendas serían aún más costosas, lo que no le cae nada bien a esta evaluación que tendría la administración menos de una semana antes de que se cumpla el primer aniversario de la administración Biden. La economía mundial ha sufrido diferentes golpes con el paso de la pandemia. Ahora quienes más lo sienten son los consumidores estadounidenses, quienes vieron un aumento de los precios del 7% durante el último mes de 2021. El economista Gerald Celente explica que no se debe solo a la pandemia. Es solo parcialmente, dicen. Son interrupciones en la cadena de suministro. La realidad es que todos los bancos centrales están invirtiendo todo este dinero barato con tasas de interés negativas en Europa y una política de cero interés en Estados Unidos, además de todo el dinero que el gobierno ha estado invirtiendo desde que comenzó la guerra del COVID. Inflación que no incluye el aumento de los precios de vivienda, que en 2021 subieron en alrededor del 20%. Y aunque la noticia fue sobre Estados Unidos, el economista Francisco Romero señala que la tendencia también existe en las economías latinoamericanas. La inflación se ha empezado a sentir desde mediados del año pasado en países como Brasil, en países como México. Y el resultado es porque somos una economía global ahora, entonces si hay una disrupción
en las cadenas de suministros a nivel mundial. Entonces, la mayoría de los países van a ser afectados por lo mismo. La noticia de la cifra más alta del aumento de la inflación en 39 años produjo anuncios de la Reserva Federal, pues el presidente de la Junta señala que ante la situación, otros aspectos económicos tendrían que ser analizados. Si vemos que la inflación persiste en niveles altos por más tiempo de lo esperado, si tenemos que subir las tasas de interés con el tiempo, lo haremos. Usaremos nuestras herramientas para recuperar la inflación. Y la razón principal es que para obtener el tipo de mercado laboral muy fuerte que queremos, con una alta participación, se necesitará una larga expansión. Quiere decir entonces, Yasmín, que desde este momento los consumidores han venido viendo estos costos de vida que son aún más altos, no solamente en el tipo de artículos que compran, por ejemplo, en los supermercados, sino también en otro tipo de bienes y servicios que tienen que ver con su ingreso. Algo que también es muy importante destacar es que a las personas que han tenido que enfrentar estos gastos, muchos de ellos viven del salario mínimo y sin duda el costo de vida todavía les sería más complicado enfrentar. Laura, gracias. Y la escasez de productos en los supermercados de Estados Unidos también está aumentando. La falta de trabajadores, la crisis en la cadena de suministros y la pandemia del coronavirus han generado un desabastecimiento generalizado en varias ciudades del país. Jacopo Luzzi ha seguido de cerca esta información. Jacopo, ¿cuál es la situación? Yasmín, es una situación que recuerda un poco el comienzo de la pandemia, cuando faltaba papel higiénico y comida. Hoy he recorrido varios establecimientos en Washington y he visto que algunos supermercados tienen más escasez que otros. Sin embargo, por lo general, el escenario no es tan trágico como al principio de la pandemia y las estanterías aquí están casi todas llenas. Claro, la escasez, Yasmín, es real alrededor del país y ahora vamos a explicar por qué está ocurriendo. La escasez en los supermercados de Estados Unidos se ha agudizado en las últimas semanas a medida que nuevos problemas como la variante Omicron y el clima invernal se han sumado a los problemas con la cadena de suministro y la escasez de mano de obra que ha afectado a los minoristas desde que comenzó la pandemia. La escasez es generalizada en todo el país y afecta a los productos agrícolas, cárnicos y cereales. En particular, como afirma Carlos Castro, dueño de varios supermercados en Virginia, no hay suficientes camioneros para entregar los productos. Tengo unos proveedores, digamos, en New Jersey, y me dice, mira, la mercadería está acá, pero no tengo cómo hacértela llegar. Si tú puedes mandar un truck, yo te doy todo lo que necesitas. Entonces, esas cosas están componiendo, mejor dicho, complicando el problema del abasto. Sin embargo, esta falta de personal no se debe solo a la variante Omicron, siendo un problema que ya existía. Miles de personas están renunciando a sus trabajos en Estados Unidos y Castro asegura que le cuesta reemplazarlos. Las tiendas de comestibles de Estados Unidos suelen tener entre el 5 y el 10% de sus artículos agotados en cualquier momento. Ahora ronda el 15%. Tienes una combinación de demanda de consumo increíble que no ha disminuido desde el comienzo de COVID en marzo de 2020. Estimamos que la demanda ha aumentado aproximadamente un 11% año tras año. Como afirma Freeman, simplemente muchas personas se están quedando en casa y cocinando allí por el miedo de contagiarse. Y por eso van a las tiendas y compran más de lo normal, a veces abasteciendo por varios meses. Otra cosa, varias empresas han tenido más pruebas positivas en las últimas 2 semanas que en todo 2020. Jacopo, gracias. Y más adelante, líderes de la OTAN buscan una solución negociada a la escalada de Rusia en la frontera ucraniana. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela.
Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo al Día. Cara a cara se encontraron este miércoles los aliados de la OTAN y el gobierno ruso en busca de encontrar una solución política a la escalada militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Celia Mendoza nos da los detalles de la reunión. La OTAN y el Consejo de Rusia acordaron continuar las conversaciones sobre la escalada militar rusa en la frontera con Ucrania, pero la situación es frágil, según explicó tras el encuentro en Bélgica el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Tuvimos un intercambio muy serio y directo sobre la situación en y alrededor de Ucrania y las implicaciones para la seguridad europea. El encuentro se dio un día después de la reunión de alto nivel en Ginebra entre Estados Unidos y Rusia, donde los representantes de Vladimir Putin ya habían hecho pública su solicitud para que la OTAN les garantice legalmente que Ucrania ni Georgia ingresarán jamás a la OTAN, a la que le exigieron retirar sus tropas de esos territorios, algo que reiteró Dmitry Peskov, vocero de Putin. La situación de la seguridad europea y de nuestros intereses nacionales ha llegado a un punto crítico. No podemos demorarnos más. Necesitamos respuestas específicas a las preocupaciones que hemos expresado. Los miembros de la OTAN han rechazado dichos compromisos. Rusia aún controla la península de Crimea desde que invadió militarmente ese territorio ucraniano en 2014, el territorio más amplio que haya sido anexado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si el gobierno ruso invade Ucrania aún más, desestabiliza aún más Ucrania. Estamos listos y alineados con nuestros aliados y socios para imponer costos severos. A pesar de la tensión, Stoltenberg afirmó que ambas partes están de acuerdo con la necesidad de continuar el diálogo y explorarán las opciones para encontrarse una vez más. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Por primera vez en 30 años, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos agregó un químico a su lista de contaminantes peligrosos del aire. Verónica Villafañe nos explica qué es el 1-bromopropano y por qué es importante frenar su uso para proteger el medio ambiente. El 1-bromopropano es un poderoso solvente que se utiliza comúnmente en limpieza en seco, adhesivos en rociador, en industrias electrónicas y talleres de automóviles, y según estudios científicos, sus emisiones son sumamente tóxicas. Tras una batalla legal, grupos ambientalistas lograron que la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, incluyera el 1-bromopropano o 1-BP en su lista de contaminantes peligrosos del aire. Se ha logrado esta victoria en cuestión del 1-bromopropano. Esto se ha demorado más de 10 años y esto por ley debió haber sucedido hace 10 años. Alejandro Dávila representa a Earth Justice, que presentó la demanda. Hay una serie de retrasos que nosotros estamos muy preocupados que sigan sucediendo. Exposición al 1BP puede causar cáncer, trastornos neurológicos y reproductivos, advierte el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, un ente del gobierno federal. La designación de contaminante tóxico le permite a la EPA establecer mayor control en las emisiones del solvente.
En una declaración por correo electrónico, Jennifer Garfinkel, del grupo de cabildeo American Chemistry Council, expresó sus reservas sobre la medida. Nuestra principal preocupación es que la EPA colocó en la lista al 1-bromopropano como un contaminante peligroso del aire antes de determinar cómo se debe integrar en los programas regulatorios existentes. Dávila dice que seguirán vigilando el progreso de la EPA sobre la implementación de control de emisiones del 1BP. Hay muchos químicos que nosotros estamos buscando que se adhieran a esta lista. El bromopropano es solo uno de ellos. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Les contamos cuál es la nueva exigencia de México a los visitantes venezolanos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. México anunció que pedirá visa a los venezolanos que pretendan llegar al país en calidad de visitantes o turistas. Álvaro Algarra nos trae la información. De acuerdo con el gobierno mexicano, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacia un tercer país, el cual se ha incrementado en más de 1000% en comparación con el mismo periodo en los 5 años anteriores. El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y experto en el tema migratorio Carlos Luzberti aseguró que la implementación de ese visado constituye otro obstáculo para las personas que necesitan salir de Venezuela. No puede olvidarse que Venezuela es la segunda crisis migratoria después de Siria, que de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, más de 6 millones de personas han salido del país huyendo de una emergencia humanitaria compleja que afecta sus derechos económicos, sociales, culturales, pero también civiles y políticos. El politólogo y activista de derechos humanos Ángel Medina destaca que actualmente algunos países están colocando barreras formales, informales y psicológicas para contener el flujo migratorio de personas. Cada día es más complejo. Y cada día se va a hacer más complejo que un venezolano pueda salir de manera legal o de manera ilegal de Venezuela buscando un camino para otro país o buscando un sueño que se le está negando en Venezuela. Amnistía Internacional pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la decisión del visado para los venezolanos, pues estima que con ello México se desvía de su posición solidaria de acoger a personas que necesitan protección internacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Venezuela necesita pagar casi 40 millones de dólares para recuperar su derecho al voto en la Asamblea General de la ONU al haberse atrasado en sus cuotas correspondientes a 2 años. La nación caribeña ya había caído en morosidad con el organismo multilateral, al menos en el 2018 y 2020. Antigua Barbuda es el otro país americano entre las 10 naciones morosas. Bien, usted quédese porque cuando regresemos con células madre de rana africana, científicos crean robots vivientes. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Un resultado inesperado alcanzó un grupo de científicos de varias universidades en Estados Unidos que utilizaron células madre de rana africana con garras para uno de sus experimentos. Sofía Pisani nos trae la historia. En marzo de 2020, científicos de 3 universidades importantes, Tufts, Harvard y Vermont, crearon en un laboratorio a un organismo único, un pequeño robot que fue llamado Xenobot. Los Xenobots fueron producidos con células madres extraídas de embriones de una rana africana con garras. Lo que hicimos fue sacar células de la piel de un embrión de rana recién nacida. Estas eran células de piel completamente normales. No hubo edición genómica, ni transgenes, ni proteínas, nada de eso. Entonces sacamos estas células del embrión de rana recién nacida, las dejamos a un lado en un nuevo entorno y las liberamos de las instrucciones que normalmente reciben de sus vecinos en el embrión. Y les dimos la oportunidad de hacer algo completamente diferente. Los Xenobots son realmente pequeños. Su tamaño no supera el milímetro. No tienen neuronas ni tienen sistemas reproductivos, digestivos u otros. Se descomponen orgánicamente y se desintegran en 2 semanas. Los científicos también descubrieron recientemente que estos pequeños robots se reproducen espontáneamente de una manera nueva. Descubrimos que bajo las condiciones adecuadas, los Xenobots son capaces de replicarse de una 10ª forma desconocida. Y esta 10ª forma de replicación es bastante diferente de las 9 formas de replicación que ocurren naturalmente. Es cinemático o basado en el movimiento en lugar de basado en el crecimiento, pero el resultado es el mismo. En última instancia, los científicos esperan que los Xenobots se puedan usar en la medicina reproductiva de manera regular y que brinden a las personas una mejor comprensión de cómo los organismos multicelulares complejos surgieron a partir de antiguos organismos unicelulares. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.
En Tokio, 2 cachorros gemelos de panda gigante hicieron su primera aparición en público. Lei Lei y Xiao Xiao son los primeros pandas gemelos nacidos en el zoológico de Ueno. Son tan populares que solamente los ganadores de un sorteo celebrado el año pasado pudieron verlos. Cada ganador podrán verlos durante solo 1 minuto durante los próximos 3 días. Bien, recuerde que nos puede encontrar en esta y otras noticias en vozdeamerica.com y a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos como @vozdeamerica en Facebook, Instagram y Twitter. Con esto nos despedimos por hoy. Les agradecemos por su sintonía. Nos vemos mañana.